con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado de hoy, Alejandro Alarcón, economista, exalumno de esta casa de estudio, consultor económico, ensayista, editorialista, profesor en la escuela, exgerente general de la Asociación de Banco. Bueno, ha hecho de todo y una persona que está muy en la contingencia. El tema no es una sorpresa, lleva ya casi 10 días la reforma tributaria, un debate intenso, ideológico, político y también técnico, y para eso te tenemos acá. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, pero bueno, vamos a hablar también de lo que está pasando con la economía, lo que dijo el IPOM, pero empecemos un poco con el debate de la reforma tributaria. Tú eres una persona que ha escrito de políticas públicas, pero eres un técnico también, ¿no? Desde el punto de vista técnico, como economista, independiente si uno le gusta o no le gusta, ¿cómo ves el proyecto? ¿Es ambicioso? Algunos dicen que es el más grande desde el retorno a la democracia, otros dicen que es el más grande desde el año 52. ¿Cómo ves tú esta reforma tributaria desde el punto de vista económico-técnico primero? Después nos metemos en la parte política. Bueno, efectivamente es un proyecto que busca hacer una transformación muy importante en este país. Y en palabras de la misma presidenta Bachelet y de su ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, busca que no sea solo un proyecto que recaude recursos fiscales, sino que también cambie la distribución de ingresos. Este ha sido denominado como el fenómeno alemán, porque en Alemania tienen un índice de Gini, que es el que mide la distribución del ingreso antes de impuestos y después de impuestos. Claro. Son distintos. Mejora la distribución de ingresos después de impuestos. En Chile queda igual. Por lo tanto, ahí hay un hecho que factual, es un hecho estadístico, se mide y sin duda se va a medir después de esta reforma tributaria para ver si efectivamente la reforma tributaria tuvo impacto. Por lo tanto, y también la literatura microeconómica en el plano de las políticas públicas y fiscales ha distinguido el rol de los impuestos y ha distinguido el rol de la eficiencia y el rol de la equidad. Y es ahí donde se está jugando esta reforma, sin duda, que obviamente tiene muchas observaciones. Yo mismo tengo observaciones y si tengo la oportunidad te las voy a contar. Pero desde el punto de vista técnico, cuando uno mira los números de recaudar entre el 2,5 y el 3% del PIB, 3 puntos del PIB, aumentar los impuestos a las empresas del 20 al 25, bajarlo del 40 al 35 a las personas, una serie de cambios que afectan al mercado de capitales, la eliminación del FUT. Antes de que analicemos si te parece que está bien o está mal, para una economía como la chilena y el diseño, lo que tú has visto, ¿es técnicamente sólida, es consecuente, es honesta? Bueno, hay que partir por lo principal, que el año pasado, en noviembre, la presidenta Bachelet fue elegida con una mayoría aplastante, que le dio una gran autoridad política, que no solo la respetan la gente que está en el oficialismo, sino también la oposición, porque tuvo mucho apoyo. Y se sabía con anterioridad que había un programa de reforma tributaria, así que aquí no hay sorpresa. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que efectivamente aquí van a haber efectos. O sea, no podemos pensar que la reforma es neutra. Sería inocente pensar que la reforma es neutra cuando sabemos que hay efectos, pero el país ha tomado una decisión y yo creo que hay que dejar que el programa se desarrolle, que haya un debate, yo esperaría más bien técnico en el Parlamento que político o ideológico, porque siempre el estómago en estos temas es un mal consejero, ¿eh? Siempre yo creo que es mejor que prime los impactos, que se distingan los impactos y que sea lo mejor para todos los chilenos, y ahí podemos entrar en los detalles, ¿no es cierto? Efectivamente es una reforma que busca gravar más al capital
y a las empresas que a las personas, y eso está singularizado, que el impuesto de segunda categoría se está proponiendo que baje a un 35%, y el de primera categoría a las empresas en la práctica va a subir a 35%, lo que es un principio eficiente sano. Pero eso del 35 hay un debate. Hay un debate. Hay un debate, porque dice que para el 95% de las empresas va a ser efectivamente, no, pero hay un 5% que son las más grandes que efectivamente para esas les va a ser el 35%, pero para la gran mayoría, porque el 10% de retención no va a necesitar hacerlo. Claro, entonces, la diferencia está que si una empresa está constituida con una persona natural o hay sociedades detrás. Esto se aplica más bien a las sociedades que a las personas naturales, que no tendrían esa retención adicional del 10%, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tendrían una tasa de 25%. Pero el principio que se está tratando de poner aquí, que el impuesto a las personas y el impuesto a las empresas tiende a igualarse, lo que es un principio sano, porque la primera búsqueda de loopholes, ¿no es cierto?, o ilusión, vienen las diferencias. Por ejemplo, si una persona paga 40 y una empresa que es dueña, esta persona paga 20, está más o menos claro por dónde se va a ir para ser grabado. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, en México tienen 30 con 30. Aquí, en la práctica, para los volúmenes grandes va a ser 35-35. Alguien en la izquierda estaba proponiendo 40 y 40, a mí no me parece. A mí me parece que habría sido mejor un 30 y 30, pero en fin. Nosotros tuvimos con un invitado que no lo quiso decir en on, pero no, fue una persona que es cercana a la derecha, que me dijo, esa parte no la podemos decir en on, pero esa parte de haber equiparado, y ese ha sido el contrapeso con la eliminación del fútbol. La verdad que no tenemos mucho problema, porque hace el mismo argumento que haces tú, que equipara y que después la decisión va a ser de la persona. Así es. No, porque no tiene incentivos para no hacer uno del otro. Así es. Hablemos de la cosa la más controversial, la eliminación del FUT y el impacto que los críticos dicen va a tener en la inversión. Chile, desde que se instaló el FUT en el 84, creo, efectivamente ha tenido unos índices de inversión cercanos a los que los economistas del Banco Mundial dicen que tiene que tener un país que se quiere desarrollar, que es invertir entre el 25 y el 30% del PIB en inversión, que la inversión se represente entre el 25 y el 30% del PIB. Y usa el ejemplo de Corea del Sur y otros países que han llegado al desarrollo con esos rangos. Chile ha estado como era el 28, entiendo yo. Y los críticos dicen que están eliminando el FUT y que lo reemplaza, que está los incentivos que lo reemplazan, la depreciación inmediata para algunos, no para todos, etcétera, no va a crear mecanismos para reemplazar ese tipo de inversión que todavía Chile necesita para llegar a ser, al menos en términos de números, desarrollado. Hay otros economistas que dicen no, que Chile ya está a un nivel de desarrollo y que no necesita un FUT como incentivo y puede generar esa tasa de inversión mediante otros mecanismos y otros incentivos. ¿Cuál es tu impresión? Yo pienso que el FUT tiene muchos beneficios, sobre todo para las pymes, y no te lo digo en términos teóricos, porque yo soy un economista teórico, pero para cuando se producen esto hay que ir a la fuente. Por lo tanto, me fui a conversar con muchos empresarios pymes y saqué un denominador común, y el denominador común que el gran tema de las pymes es la caja. El manejo de la caja, son firmas pequeñas que están siempre luchando por el financiamiento y el manejo de la caja para contratar maquinaria, para desarrollar planes, para crecer en definitiva. Y yo me he dado cuenta que a ellos les afecta la eliminación del FUT. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos mecanismos de reinversión y ahí en ese sentido me cuelgo las palabras de Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de este país, que ha dicho que le gustaría un FUT corregido. Yo también me gustaría un FUT corregido, porque la gran crítica de verdad que se hace al FUT es que se usa para otros fines, entre otras cosas. Claro, lo dejan estacionado a la plata. Claro, y sacan la plata del país y en el fondo al final se consume y se paga menos impuestos. Entonces, yo tampoco entraría como un elefante en una cristalería, ¿no es cierto?, destrozando todo lo que se ha hecho, porque en el fondo es un mecanismo que yo tengo constancia que le sirve a una gran cantidad de empresas, sobre todo empresas pequeñas, y lo singularizo en la caja, porque la caja es la clave cómo se maneja una empresa pequeña. La caja, cuando no tienes acceso al mercado de capitales de manera instantánea, que te cuesta mucho, que tienes riesgo en el origen, es importante manejar ciertos instrumentos de reinversión que te ayudan. Por lo tanto, teniendo mucho respeto por lo que están diciendo, y eso no lo voy a decir yo, ni por cerca, lo va a decir el Parlamento. Pero la respuesta del gobierno y economistas que defienden lo que se hizo, esa parte de la reforma, dicen, y yo no manejo los números, así que no puedo ponerme a discutir, pero no está tratando de acordarme mientras tú me respondías, es que es cómo define uno una pyme, porque hay un número, si uno tiene utilidades que eran menores o mayores a X millones de pesos, no lo afectaba, y que la gran mayoría de las pymes
están por debajo, entonces Sí. no los afectaría. No manejo los números, pido disculpas, entonces no puedo hacer una contra. Hay un cálculo, yo tampoco tengo el detalle. Efectivamente hay un gran número de pymes que no le afectan, incluso podrían verse beneficiados en cierto sentido con la depreciación instantánea cuando tienen instalaciones, cuando tienen activos fijos. Pero muchas pymes se dedican a los servicios, por lo tanto no van a poder utilizar eso. En definitiva, el gobierno tiene un cálculo, yo no tengo por qué decir que no se va a cumplir ese cálculo, pero hay un rango, hay una zona donde están estacionadas muchas pymes que tienen que ver con el manejo de la caja. Ahora se encuentran otro mecanismo sustitutivo, feliz, hay que usarlo, ¿te fijas? Pero el punto es la reinversión y el incentivo al ahorro que tienen las empresas, sobre todo pequeñas. Bueno, tú eres muy cercano al mundo financiero, lo entiendes bien, en tu antiguo rol y en tu rol nuevo. Una de las cosas que algunos dicen que fue en la letra chica, pero a lo mejor es un injusto, pero dentro del proyecto hay muchas medidas que atacan directamente al corazón del mercado financiero, de cómo ha funcionado el tema del FIP, de los FIP, los fondos de inversiones, los fondos mutuos. ¿Tú lo ves? ¿Cómo ves esa parte? Si algunos lo ven como punitivo, otros lo ven que están rebalanceando un sistema que era demasiado a favor del capital. Sí, efectivamente tiene que haber recaudación y por eso que probablemente van a haber costos. Eso no, y no he estudiado en detalle cada instrumento, pero sí te puedo decir que es impensable pensar que una reforma tributaria no va a tener costos. Yo no conozco en detalle cómo le afecta a cada instrumento. Pero hay una tendencia a gravar más al capital que al trabajo, y lo he dicho desde el comienzo los titulares, y por lo tanto seguramente van a haber ahí desincentivo al ahorro y la inversión. Es impensable pensar que no va a tener efecto. Por lo tanto, ahí hay que ir a la cuestión global, y la cuestión global es que ya hay estudios hechos que muestran cuáles son los efectos de la inversión, cuando digo en la inversión también el ahorro, y por lo tanto cuál es el impacto que va a tener el crecimiento de la economía, que en definitiva es la línea final. Vamos a llegar a eso en un ratito más. Yo te adelanto que hay estudios para todos los gustos por distinguidos economistas. Vi uno de Busto y Galetovich que dicen que el efecto es muy poco, y vi otro del ex asesor inmediato que tenía el antiguo ministro de Hacienda, Cerda, donde el efecto es cercano al 2% del PIB, y por lo tanto hay efecto en la inversión. Por lo tanto, no habiendo visto también en detalle, y pido disculpas que me gustó mucho la frase, sí, por no tener el detalle, yo creo que algún efecto va a haber, porque lo que busca básicamente esta reforma es mejorar la distribución del ingreso, y por lo tanto va a haber un costo. Es impensable que no va a haber impacto en las variables, pero el país eligió en ese sentido que se llevara a cabo la reforma, y ahora va a tener la presidenta la posibilidad de desarrollar esta reforma porque tiene mayoría en el Congreso. Bueno, hablemos ahora, justo un buen pase ahora al debate político. Tiene la mayoría, algunos dicen que está pasando la aplanadora, otros dijeron la retroexcavadora. Sí. Hay gente del centro derecho, del mundo empresarial, que dicen que esto les recuerda al tiempo de la UP. No, en ICARE hace 2 semanas nosotros hablamos con un par de empresarios que usan ese tipo de lenguaje. ¿Es tan así? ¿Te preocupa a ti? ¿Crees que el debate político, una democracia tiene que tener debate político, para eso están, y se tiene que debatir este tipo de políticas públicas, pero ¿te sorprende la virulencia del debate? Sí, yo pienso que no es ni por cerca lo que vivimos en la época de la Unión Popular. Lo que vivimos en la época de la Unión Popular, yo era un niño, me acuerdo, era una revolución. Eso fue una revolución, de un presidente que fue elegido democráticamente, pero no con la mayoría. Pues salió con un poco más del 30%, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde el comienzo tuvo muchas dificultades para desarrollar su trabajo, y esto se fue radicalizándose, y llegamos a lo que sabemos lo que llegamos. Esto no está ni por cerca. Aquí hay una diferencia sustancial. Esto no es los cambios que quería impulsar la Unión Popular en Chile, y es cosa de leer la historia nomás. Y dicho eso, creo que, y yo espero, y estoy optimista, que en el Parlamento va a haber un buen debate y van a aparecer sobre todo los efectos, porque es un dato, si en un país quieres cambiar la distribución del ingreso, que el ámbito de la equidad va a tener efecto en la eficiencia, y por lo tanto el producto en algún grado va a ser afectado. La diferencia es cuánto, si mucho o poco, y ahí yo creo que radica. Y también aquí han aparecido otros impuestos que no tienen que ver con los impuestos al capital o impuestos a los trabajadores, primera y segunda categoría. Aparecieron impuestos específicos, sí, sobre los cuales yo, en particular en uno, que tiene que ver con el sector financiero, estoy totalmente en desacuerdo.
que el impuesto de timbre y estampilla, por una simple razón, porque el impuesto de timbre y estampilla, mientras más corto el plazo y mientras más bajo el monto del crédito, el costo del crédito es muy regresivo. Sí. O sea, es un contrasentido que en una reforma que busca cambiar la distribución del ingreso haya un impuesto que es totalmente regresivo, que al final castiga mucho más a los pequeños y aquellos que tienen ese tipo de necesidades. Hablemos un poco del contexto en que esta reforma, no es que quiera cortar el debate, pero los tiempos son acotados. En contexto, tenemos una economía chilena y efectivamente lo hablamos antes de empezar el programa, tú lo venías diciendo, una desaceleración que es bastante, hasta el momento, bastante más seria y más fuerte de lo que se proyectaba. Ni hablemos de las proyecciones del gobierno que recién salió, que decía que íbamos a crecer al 4.9%, pero de la gente más seria, que decía que había una aceleración y que íbamos a crecer alrededor del 4%. Ahora, lo oficial es 3.5, 3.6%, pero muchos economistas dicen que vamos a estar más cerca del 3% y algunos dicen por ahí por debajo del 3%. ¿Cómo es tu escenario económico? Bueno, la desaceleración yo la advertí hace 15 meses atrás, venía porque este país y las autoridades anteriores escogieron expandir el ciclo económico, eso no cabe duda, porque la combinación de términos de intercambio espectaculares por la verdadera hambre de commodities que tenía China hasta hace poco, ¿no es cierto?, llevaron los precios y los términos de intercambio a niveles impresionantes. Por lo tanto, la economía se expandió basado en un ciclo de demanda, basado en un ciclo de demanda que yo creo que es la peor manera de crecer. Si uno quiere realmente crecer, tiene que concentrarse en el lado de la oferta y para eso tienen que hacer reformas estructurales, particularmente en este país en el sector energético, donde los costos de energía son uno de los más altos del mundo. Por lo tanto, era fácil ver que ese ciclo de demanda se iba a deshacer en algún momento. Lo que ocurrió antes que terminara la administración Piñera, ya en la segunda parte del año la economía se desinfló bastante y llegamos a crecer menos del 3%. En el último trimestre del año pasado, 2,7 fue la cifra, y ahora vamos a crecer. ¿Y fue negativa de trimestre a trimestre? Claro, porque en una parte de ese año la economía llegó a ser casi 7%. Entonces, esta es la famosa ciclo económico muy elongado, que es muy malo para la estabilidad del país. Yo creo que una de las cosas buenas que ha habido en este país, que aparecieron los estabilizadores automáticos. Tenemos un Banco Central independiente, tenemos un balance estructural de -1, que en el programa, entre paréntesis, de reforma, el ministro de Hacienda anunció que íbamos a llegar a 0 el año 18, lo que es muy buena noticia y yo creo que no ha sido hasta acá. O sea, esta es una reforma financiada. Y tenemos un conjunto de políticas públicas que tienden a estabilizar el ciclo. La más notoria es el tipo de cambio flexible. Por suerte que tenemos tipo de cambio flexible y vimos cómo reaccionó al exceso de gasto, como en otros países emergentes que cuando les fueron retirados los capitales tuvieron que tomar medidas correctivas muy fuertes, como subir la tasa de interés. Y eso frena el crecimiento. Acá la tasa de interés y acá bajó, yo creo que no va a seguir bajando. ¿Tú crees que ya está? No, ya está, porque tenemos un acompañante que no habíamos considerado. Que la inflación. La inflación. Ese es un debate bien grande. Hay gente que dice que efectivamente el Banco Central tiene razón, que es transitoria. Y hay otros economistas que con estudios también bastante serios dicen que no, que eso es un wishful thinking, como es un deseo que querría. Mira, yo me remito a la página 3 del informe de política monetaria que se entregó al Senado de la República. Y el presidente del Banco Central dice en un párrafo que la inflación no está desanclada. Eso es lo que busca el Banco Central en cualquier país que tiene rango meta la inflación. Busca anclar la inflación a una cierta cifra. En este país a 3%. Claro, a 3%. Entonces, el presidente del Banco Central defiende eso y lo defiende ante quién, ante el mercado. Y por lo tanto, él dice que no está desanclada. Pero en el siguiente párrafo dice que en caso de que existieran riesgos inflacionarios, se fuera a desanclar la inflación, el Banco Central realizará su mandato. Ese es nuestro mandato, dice. Sí. Lo dice textual. Sí. Y el mandato es llevar la inflación al centro del rango meta. Ahora, acabamos de enterarnos, sabíamos de antes que iba a ser 0,8, ¿no es cierto?, en el mes de la inflación del mes de marzo. Y por lo tanto esa inflación claramente empieza a acercar a la inflación anualizada a 4%, lo que podría incidir en que se desanclara la expectativa. Eso no lo va a decidir el Banco Central, eso lo va a decidir el mercado, porque el mercado, así como nosotros vamos y compramos en la feria, ¿no es cierto?, o en el mercado La Vega, en cualquier parte compramos manzanas, naranjas y plátano y lechuga, lo primero que preguntamos cuál es el precio. Claro. Y en el mercado financiero es lo mismo. Lo más importante es saber cuál es el precio del instrumento. Y el precio del instrumento financiero varía
si la inflación esperada es distinta. Claro, porque, por lo tanto, equivocarse en la inflación esperada tiene costo y nadie quiere perder plata, si esa es la verdad. ¿Ah? Entonces, si el mercado decide que la expectativa de inflación están sobre el 3,5, en ese momento la inflación va a estar desanclada, la expectativa de inflación va a estar desanclada y el Banco Central, tal como dice el presidente del Banco Central, tendrá que realizar su mandato y eso incluye una política monetaria un poco más neutra y ojalá que no, podría llegar a ser incluso contractiva, ¿no es cierto? Lo que no va a acompañar el esfuerzo de reactivación que se busca en esta economía que se ha desacelerado tanto. La última pregunta, se nos acaba el tiempo. Tanto el Banco Central en una forma con un lenguaje más técnico, como el ministro de Hacienda Arenas, el mensaje de ellos es que la economía va a venir de menos a más, que en el segundo semestre no se va a reactivar y después algunas de las medidas que ellos quieren impulsar, dentro de las cuales se destaca, al menos verbalmente, reactivar las concesiones, destrabar estas obras públicas relacionadas con el tema de energía y que eso también le da un incentivo. ¿Tú crees que es un poco también demasiado optimista? Bueno, yo lo que estoy viendo que este trimestre que terminó en marzo, la economía no se ha publicado, pero va a crecer cerca del 2,5 y no veo que el segundo trimestre vaya a crecer más que eso. Por lo tanto, hay ciertas expectativas que la inversión sobre todo se empiece a reactivar y por lo tanto en la segunda parte del año podamos crecer un poco más que eso. Yo tengo la sensación que no vamos a crecer mucho más que eso. Yeah. Vamos a crecer cerca del 3% y por lo tanto el número para este año es muy cerca del 3%. Línea de fondo. Y por lo tanto, ese es el principal desafío que tiene la administración. El desafío es poner a crecer la economía de nuevo y reactivar el proceso de inversión. Y por lo tanto, se tienen que crear los instrumentos necesarios para que eso ocurra. Eso no quiere decir que no vaya a ser la reforma. Eso, además, va a ser establecido por el Parlamento de la Nación. Tiene que pasar la ley, ¿no es cierto?, la ley de reforma tributaria. Pero creo que sin duda el gran desafío para Chile es que vuelva a crecer la economía porque con menos crecimiento también hay menos recaudación fiscal y por lo tanto es un desafío volver a tener los recursos para financiar no solo bienes públicos en educación de mejor calidad, sino también en salud y también en previsión, ¿no? Por lo tanto es un desafío para todo el país. Bueno, va a tener que volver el segundo semestre para retomar algunos de estos temas. Muchas gracias. Alejandro Alarcón ha sido el invitado. Llega a su fin este nuevo capítulo de La Mesa, la coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Síganos por Twitter, métanse en la página de Facebook. Alejandro, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hablar. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima.